Bueno, buenas tardes. En esta presentación abordaré entonces 7 casos clínicos con el fin de poder determinar cuál es el componente de habla y lenguaje que se encuentra afectado según el modelo de Nation y Aram. Entonces, vamos a ver en cada caso los signos claves para su diagnóstico, el componente que se ve afectado y pues una breve justificación de por qué se escogió este componente. Comenzamos entonces con el primer caso, que sus signos claves serían fatiga vocal, voz áspera, variaciones del volumen, monotonía en el tono y una fonación deficiente. Este caso se da en un adolescente de 12 años y el componente de habla y lenguaje que se vería afectado sería el componente producto del habla y del lenguaje expresamente en la parte de fonación. Debido al esfuerzo de la voz que este adolescente hace en sus prácticas diarias, pues entrena fútbol. Esto sería lo que causa las alteraciones de cómo se percibe, cómo se escucha su voz. Se nota también en el examen que hay pliegues vocales poco funcionales, lo que se correlaciona con los hallazgos de deficiencia en su fonación. Por otro lado, se refiere normalidad en la articulación y esto nos quiere decir que habría ausencia de signos neuromotores, de la coordinación motora para producir el habla, habría ausencia. Y no hay ninguna alteración en la comprensión por cuanto se refiere que el componente que está afectado sería únicamente el componente final, según el modelo Nation y Aram, que sería el componente producto habla del lenguaje. Eh, el siguiente caso, entonces, se observa dificultad para entender cuando hay ruido en el ambiente, hay confusión de pares mínimos como la P con la B o la D con la T, hay dificultad para localizar sonidos y hay dificultad para ordenar secuencias de sonidos. También la atención auditiva es fluctuante y esto se presenta en un niño de 6 años que refiere exámenes de otoscopía y audiometría. En su normalidad. Entonces se puede pensar que el componente que está afectado sería el componente de procesamiento interno de habla y lenguaje, específicamente en el segmento de percepción auditiva. Resulta que como los exámenes indican una normalidad, se puede inferir que la sensación del sonido no es la que está afectada, pero sí está alterada el proceso prelingüístico de la recepción, que es ya a nivel interno, a nivel cerebral. Y esto se puede inferir ya que la discriminación, localización y ordenamiento es lo que se le dificulta. Lo que se le dificulta no es la sensación de escuchar, sino organizar esos sonidos e interpretarlos. Entonces, por eso se podría pensar que la afectación está específicamente a nivel interno en el componente de procesamiento, en el segmento de la recepción auditiva. Em, Seguidamente vamos a ver el caso de una niña de 6 años que tiene parálisis cerebral. Presenta un habla lenta, monótona, hay imprecisiones en la articulación y su coordinación orofacial está reducida como consecuencia de la parálisis cerebral. En este caso, entonces, identifiqué dos componentes afectados. El primero es el componente de procesamiento interno en el segmento de producción del habla, ya que allí se comienza a coordinar todas las acciones motoras necesarias para la mecánica del habla en sí. Sí, esto se infiere porque pues refieren en el caso que ella comprende consignas sencillas, ella puede señalar, entonces nos damos cuenta que puede comprender e interpretar, pero su dificultad comienza en el momento que se va a producir el habla. Y otro componente que se ve afectado ahí sería el componente de producto de habla y lenguaje como tal. ¿Por qué? Se infiere esto ya que ella presenta, por ejemplo, una hipernasalidad. Esa hipernasalidad es típica de una dificultad en la resonancia y la resonancia pertenece al proceso como tal físico y mecánico ya como tal del habla, no tanto de la producción motora, como vimos anteriormente, sino de la parte ya mecánica del habla y de la fonación.
Como siguiente caso, vamos entonces a ver una niña de 4 años que presenta en su comunicación frases cortas con 2 a 3 palabras, vocabulario reducido, excesiva exposición a pantallas y ella evita las dinámicas de comunicación. Aquí se ve afectado entonces el componente ambiental de habla y lenguaje. Claramente su entorno comunicativo es muy limitado, ella no recibe estimulación y para que el lenguaje se interiorice y se apropie es necesario la estimulación del medio que la rodea. Entonces, por eso ella tiene muy poca interacción conversacional y pues está limitada su comunicación. Se refiere en el caso también que el desarrollo motor y cognitivo se encuentra dentro de lo esperado, lo que nos hace descartar que ella pueda tener dificultades a nivel de procesamiento interno. El siguiente caso entonces es un niño de 5 años que comete errores de articulación aún en la misma palabra. Esto empeora si son palabras nuevas o palabras largas y mejora cuando él ya conoce la palabra. También hay alteración en la prosodia y en la entonación. Aquí entonces se puede inferir que el componente de procesamiento interno del habla y del lenguaje es el que se ve afectado, específicamente en el segmento de producción del habla. Eh, lo veíamos anteriormente porque ahí es donde empieza la coordinación motora para poder llegar a ese último paso como mecánico que pues genera el habla. Esto se puede evidenciar porque se presenta una dificultad motora para producir los sonidos. Pero además de eso, también dije en este caso que el componente de producto del habla y del lenguaje está también alterado porque se presenta una alteración en la prosodia y en la entonación, y esto va ligado específicamente con las propiedades de la fonación cuando realizamos el proceso del habla. El siguiente caso es una niña de 7 años que presenta una repetición adecuada de las oraciones, pero ella no comprende ni puede explicar el significado de estas oraciones. Entonces repite, pero no lo comprende ni lo explica. Tiene una interpretación limitada de chistes y de metáforas sencillas. Además, cuando le dan órdenes o instrucciones, ella altera el orden de estas órdenes e instrucciones y no puede explicar oraciones, digamos, sencillas. Entonces, el componente que se vería ahí afectado sería el componente de procesamiento interno de habla y lenguaje, específicamente en el segmento central del lenguaje, por cuanto allí es donde nosotros podemos interpretar lo que escuchamos, lo comprendemos, lo asimilamos para poder expresar ese significado y además en el orden adecuado. Entonces, se nota que tiene alterada la comprensión del significado en las instrucciones, en las oraciones y en la interpretación. Esto hace referencia a una dificultad en comprender la semántica, el significado de lo que nos están diciendo, y eso ocurre a nivel interno, a nivel cerebral. Además, se evidencia que tiene dificultad para organizar y expresar las oraciones. Esto pasa a nivel sintáctico. Entonces, ella no puede ordenar bien las oraciones, no puede decir qué orden, qué instrucción va primero, cuál después. Eso representaría un claro ejemplo de que del componente afectado. Em, Se descarta entonces cualquier alteración motora por cuanto la articulación, la prosodia y la voz son adecuadas, entonces esto evidencia que no hay alteración en la parte motora. Y por último está el caso de un niño de 8 años que tiene dificultad para distinguir y ordenar sonidos. Tiene también dificultad para comprender el significado en oraciones e instrucciones complejas, y él repite listas de palabras, pero no las comprende.
Entonces, el componente afectado sería el componente de procesamiento interno del habla y el lenguaje en la en el segmento de recepción auditiva. ¿Por qué? Porque lo mismo, la sensación de escucha está bien, está dentro de los parámetros normales. Él escucha el sonido, pero no logra interiorizarlo e interpretarlo. Muestra de eso es que no puede distinguir, no puede discriminar sonidos ni organizarlos de manera rápida. Y el otro segmento que estaría afectado de ese mismo componente sería el segmento central del lenguaje, porque él tiene dificultad para comprender, para procesar y comprender los significados de lo que se le dice. Sus parámetros motores del habla están dentro de lo esperado, entonces se descarta una afectación en el componente propiamente producto del habla y el lenguaje. Estos serían entonces los 7 casos clínicos que se podrían analizar en este momento. Muchas gracias.